Estimados hermanos, vamos a empezar en este tiempo extra a estudiar la palabra de Dios relacionado a algunas preguntas de escuela sabática que debido al tiempo no podemos terminar de hacerlo por las mañanas. Estamos estudiando en este nuevo trimestre una nueva lección, pero voy a referirme exactamente a la primera de este trimestre, que tiene que ver con el origen del pecado. Los versículos, por ejemplo, 15, 2:16 y 2:17 del Génesis. Luego la segunda pregunta, Génesis 3, de 1 al 4. Y luego las preguntas que tienen que ver con toda esta primera parte del capítulo 3 de la caída del hombre. Primero, en cuanto al mandamiento explícito de Dios, ¿no? Dios dio una orden, como sabemos que no es una mera sugerencia, sino es un mandamiento expreso de Él, que en ese mandamiento contenía el poder para tener la vida eterna. Es decir, la vida eterna estaba condicionada a la obediencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que si él permanecía, la primera pareja permanecía en obediencia, tenían vida eterna. Pero para esto Dios, en su sabiduría, quería probarlos. 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos que había dos árboles en el centro del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, o conocido como el árbol prohibido, que Dios prohibió para que se consumiese de él. Dios en su perfecto amor y en su poder salvífico, Dios no permitió que Satanás asumiese la apariencia de Dios, de un gran ángel, y que se aparezca en cualquier parte del huerto. No, Dios permitió que la tentación solamente estuviese en un árbol. Un árbol es un vegetal, es un ser fijo que no se mueve, ¿no? Y también Dios permitió que sabía que se iba a posar en un animal mucho inferior al ser humano, para que se vea que cuando se hubiese caída, ellos verían de que fue por forma expresa de desobediencia y de rebeldía ante el mandamiento de Dios. 3:1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Primero se destaca la palabra astuta. Esta serpiente, este animal, primero era la más astuta, que sobresalía por su conocimiento, por su astucia, más que todos los animales del campo.
También eh, ella fue muchas veces, siempre, siempre ha de faltar tiempo, pero vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor que podamos. Y desarrollar lo mejor que podamos no significa simplificarlo o recortarlo, ¿no? La mujer con su esposo vivía ahí y el enemigo, pensándolo bien él, se reunió con con sus huestes de maldad y él dijo, yo mismo voy a tener esa obra de hacer caer a la primera pareja. Y ella, perdón, y él y este enemigo eligió a ella, a la mujer. Martín Lutero también lo dice, que si Satanás hubiera tentado al hombre, la respuesta hubiera sido diferente y las consecuencias también muy diferentes. Pero él, estudioso de la psicología, del comportamiento, mejor prefirió tentar a la persona que fue creada después del primer hombre, después de Adán fue creada Eva. Entonces, él tuvo que tener un momento de soledad con ella, a solas. Su esposo era cabeza del hogar, era su protector, era su consultor, y ambos eran ya una sola carne. Cuando dicen, cuando la palabra de Dios dice que era una sola carne, se refiere que una misma opinión, una misma decisión, una misma persona, dos en uno. Entonces, aprovechó la separación de su esposo, una separación física, mientras que él estaba haciendo las actividades propias del huerto, porque Dios lo mandó así, que lo labrase y lo guardase, ¿no? Toda una tarea. Entonces se le acercó, lo llamó, porque el árbol no camina. Y este animalito, ¿no? Donde fue receptáculo de Satanás, eh, estaba este animal, Satanás estaba donde Dios prohíbe. En lo prohibido, ahí está el enemigo de Dios. Ese es su sitio de él. Y ella lo vio comiendo despreocupadamente. Y también voy a resaltar que inicialmente no fue una serpiente así horripilante como se la conoce ahora. Elena G. de White dice que fue un animalito, ¿no? Fue una paloma hermosa. Y eso todos ellos lo sacan de la versión de Martín Lutero. Martín Lutero en su libro Comentario al Génesis, él dice que era del tamaño de un gallo pequeño. Era una ave hermosa, agradable, candoroso. Pero animalito al fin y al cabo. Después de la maldición se volvió ese animal horripilante que por naturaleza la mujer y el hombre nos espantamos de ¿no? Inicialmente fue una ave donde ella tenía la costumbre de acariciar a estas palomitas. Entonces, en ese animal que ella prefería, con una susceptibilidad muy femenina, pues ahí se posó el enemigo. Entonces lo que a ella le cautivó fueron dos cosas. Primero que lo vio comiendo despreocupadamente y comenzó a hablar. El habla era un don exclusivo del nivel humano, para los seres humanos. Dios no le dio el don del habla a los animales. Le dio el don de la comunicación o del lenguaje, porque el lenguaje tiene muchas formas de transmitir señales. Son comunicaciones también. Pero este habló con una gramática igual, con un idioma perfectamente conocido por el hombre y por la mujer. Entonces el razonamiento intrínseco de ella
dijo, ¿cómo este animalito? Ella se acercó porque todos nos acercamos a un animal tan bonito, a un ser tan agradable e inofensivo. Nuestros pies caminan sin que nosotros evaluemos mucho. La mujer aún más. Ella se destaca más por el sentido de la sensibilidad, más que el varón. Entonces se acercó y lo que le cautivó, cómo es pues que este ser puede hablar igual que el ser humano. Entonces este animalito le insinuó, sabemos que era Satanás, no era el animalito hermoso, esta ave candorosa, que aunque cuando se posaba en las copas de los árboles, a la luz del sol reflejaba un esplendor semejante al de un ángel. Era atractivo. Como quise tener tiempo para escribir toda esa tentación. Pero este animalito comenzó a hablar. Entonces ella razonó que comiendo este fruto, este animal, y el animal le dijo así, que comiendo este fruto alcanzó un nivel alto y tuvo un don exclusivo, semejante al del hombre, de comunicarse, que puede hablar y tener pensamientos de nivel humano. ¿Cómo serás tú? Le dijo. Si comieses de este árbol, serás como Dios, alcanzarás un nivel superior. Toda eh, esa comparación cautivó a ella. Voy a seguir con el siguiente verso. Quizás he avanzado un poco más, pero creí conveniente decirlo. Puesto que Dios no quería que fueran tentados por encima de su capacidad para resistir, vuelvo a decirles que Dios no permitió que Satanás se le acercara a la semejanza de Dios y en cualquier parte de ese lugar del Edén. Bien, usando la serpiente como su medium, es decir, este animalito fue el medium, ¿no? Esta ave hermosa fue un medium en la cual Satanás usó para para tener mejor llegada a la mujer. Tenía que caerle en simpatía, tenía que hasta enamorarla. En otros artículos dice que él le dijo que le despertó también esto. Le dijo que su esposo eh, era muy bendecido, ¿no? Porque tenía una mujer muy hermosa, muy inteligente, muy amable. Y eso no le cayó mal a ella. Entonces ella se plantó a dialogar. Con que Dios os ha dicho. Satanás se dirigió a ella con una pregunta que parecía inocente, pero que estaba llena de astucia. Una pregunta, como sabemos, hay tres clases de manifestaciones en el lenguaje. Una es la afirmación, la negación y la interrogación. No, no hay más. Por ejemplo, esta pizarra es blanca, estoy afirmando. La negación, esta pizarra de aquí, este lado, no es azul, una negación. Y la interrogación, ¿es esta pizarra blanca, esta parte de acá es blanca o es azul? Entonces esta pregunta invita amablemente y por respeto a ser contestada. Entonces la mujer tuvo que contestar y dialogar. Entonces el enemigo dijo, es cuestión de tiempo. Cuando se sentó se paró la mujer, dijo. Se paró la mujer a escucharme, es cuestión de saber hacerlo ahora. Entonces comienza eh,
a decirle todas las bendiciones que tenía el huerto, con mucha amabilidad. ¿No? Estoy sintetizando este gran diálogo, ¿no? Porque a la mujer le entra por el oído el enamoramiento, así como por el hombre el enamoramiento más, o el gusto de la mujer entra por la vista, ¿sí? Eso queda hasta ahora. A la mujer es por el sentido del oído, ¿no? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ella tenía que escuchar la palabra de su marido, escuchar la palabra de Dios, las ordenanzas, las instrucciones de la cual Dios había dado. Pero se apareció alguien que le iba a hablar y le habló. Y llegando a este punto en que él le dice, después de todo esto, ella le contesta y él termina diciéndole, no moriréis. Versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Esto le contestó la mujer a este animal. Entonces, verso 4 del capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, cuando ya ella estaba ya, digamos, cautivada, él había ganado su amistad, su simpatía, porque nadie dialoga con alguien que le cae antipático, ¿no? Entonces terminó diciéndole, no moriréis, sino que sabe Dios. Y aquí está pues el engaño tan grande, ¿no? Un engaño tan grande, tan blasfemo, que le dice así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Indirectamente le dijo que la vista tiene una limitación de no poder ver más allá de lo evidente. Tienes que consumir esto y serán abiertos vuestros ojos y sabrás y seréis como Dios. Esa es la oferta del enemigo. Y acá queda descubierto que la oferta del enemigo es ofrecerle el poder. Seréis como Dios. Ya no va a estar, en la cabeza tuya no va a ser tu esposo, ni va a haber una relación estrecha, ni una unidad. Para esto ya él había conquistado su mente, había desarrollado la curiosidad, transgredir el límite de querer inquirir, de investigar, de averiguar lo que Dios no ha revelado. Eso le gustó a ella, transgredir eso, lo no revelado, para adquirir poder, ¿no? Entonces, esa es una oferta que tiene el ser humano, producto del engaño, ¿no? Y al concretarlo, al creerlo, bueno, pues no tuvo poder sobre Dios, no fue como Dios, sino llegó a ser una desgracia, ¿no? Y más bien la muerte tuvo poder sobre ella y sobre él por seguirlo. Ella resultó a transgredir los 10 mandamientos y, por ejemplo, empezó con el 10º, que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de su casa, ni ninguna cosa de alguien. No debes codiciar. Pero ella, en el versículo 7, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y ser igual a Dios. Entonces ahí comenzó a transgredir también.
¿Por qué? Porque codició, fue un árbol codiciable. Es decir, ¿cómo funciona esto eh, de la caída? ¿No? Y cuando se escucha, es cuando ella escuchó a otro maestro, escuchó a un Dios falso, pero lo creyó, entró en su mente y lo creyó. Y dice que el árbol lo llegó a ver bueno para comer. Cuando ella siempre pasaba y lo miraba de lejos y decía que este es el árbol prohibido, que Dios no quiere que lo consumamos. Pero después de un diálogo, seguramente nos ha pasado a ti alguna vez, a mí también, algo que queremos, no queremos consumir, algo que, que no debemos aceptarlo, pero después de un frondoso diálogo con alguna persona, tú opinas diferente. Aquí también, ella se metió en un diálogo prohibido. Entonces, ella llegó a ver ese árbol que se mira de lejos, dice que lo vio agradable, bueno para comer y también agradable a los ojos y codiciable. Es decir, comenzó a evaluarlo conforme a lo que su sentido le decía. Era bueno para comer y era verdad, porque Dios no creó ningún veneno en ese fruto. Estaba en buenas condiciones, era nutritivo, tenía todos los ingredientes para la salud del ser humano. No era malo ese árbol, el consumo orgánicamente hablando. Lo que lo hizo malo es la palabra que lo separó para no consumirlo. Es decir, el pecado se constituye por ser palabra de Dios. No podemos analizarlo en sí mismo, porque nos resulta bueno, nos resulta correcto. La razón nos dice que sí podemos consumirlo, o podemos hacer esto o aquello. Es lógico. Pero el pecado se constituye porque la palabra de él prohibió su consumo. Ella tomó aquello a lo cual ella no tenía derecho. Porque ustedes saben que el derecho es lo que la ley te da luz verde. El derecho es lo que la ley nos dice que hagamos. Y lo prohibido es lo que la ley dice que no hagamos. El derecho viene de la Constitución, viene de la ley de Dios. Por supuesto que la ley de Dios. Ella no tuvo ningún derecho porque Dios le prohibió tomar eso. Tú no puedes tomarlo. No hay derecho para eso. Esa era la Constitución, es la vía de santidad y de justicia según el reino de los cielos. Entonces ella no tuvo ningún derecho. Y acá está pues el tema también que se abordará acerca de del libre albedrío. Dios le dio plena libertad, atención, plena libertad, pero para obedecer los amplios e infinitos mandamientos de Dios. Sino que ya está la mente del hombre ha sido tan trastocada que a esto blanco lo llamamos negro. Dios te dio libertad plena, absoluta, pero ¿para qué? Para que anden en su palabra, para que viva eternamente. Esa es la condición. La libertad sirve para eso, para que deguste la vida eterna obedeciendo la palabra expresa que sale de la boca de Dios. Entonces ella cometió algo para lo cual no tenía ningún derecho y también transgredió el octavo mandamiento que dice no hurtarás, porque ella luego robó la propiedad de Dios, porque Dios le dijo esto no debes tocarlo, eso no te corresponde.
no puedes tomar eso. La palabra mía lo dice, así voy a expresarme de esa forma. Y también transgredió el sexto mandamiento, que dice, no matarás, porque sabía que la vida no le pertenecía a ella. Ciertamente morirás, le dijo. Y le dio a su marido, cómplice de asesinato, porque él iba a morir como ella. Y también lógicamente transgredió el primer mandamiento. Comenzó por ahí, que dice, no tendrás dioses ajenos, dioses falsos delante de mí. Vino un Dios falso con otro mensaje, con otro mandamiento, con otra palabra, que lo llevó a la tumba, lo llevó a la muerte, lo sepultó. Entonces ahí transgredió todos los mandamientos contenidos en estos versículos. Hasta aquí hemos llegado y también vamos a seguir haciendo temas relativos a estos impresionantes temas de las lecciones de este trimestre. Dios los bendiga. Muchas gracias.